Bueno, para ingresar a presentaciones de Google lo pueden hacer desde donde ustedes estuvieran acostumbrados a ingresar a documentos y a hojas de cálculo de Google. Ahí mismo, donde está documentos y hojas de cálculo, encuentran presentaciones, que es el icono amarillito, ¿listo? Entonces vamos a ingresar ahí. Él nos abre primero esta pantalla en la cual tenemos los archivos de presentaciones que tenemos en el Drive y unas plantillas. Para la tarea número 10 deben partir de una presentación en blanco. No pueden utilizar plantillas. Todo el diseño debe ser hecho por ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a partir de una presentación en blanco. Y ya él nos abre el programa como tal. Aquí hay una sugerencia de temas. Lo mismo, esos temas los vamos a ignorar por el momento. No pueden usar temas para la tarea número 10. No pueden usar temas. Todo el diseño debe ser hecho por ustedes mismos. Entonces vamos a quitar esto. Para insertar una nueva diapositiva, nosotros podemos ir aquí al icono del más que aparece al principio de la barra de herramientas y al darle clic ahí, él nos inserta una nueva diapositiva de este tipo. O al darle la flechita del lado, ahí nos aparecen todos los tipos de diapositivas que vamos a poder insertar. Como les decía, la idea es que todo el diseño sea hecho por ustedes, entonces les aconsejo insertar diapositivas totalmente en blanco. Así, que no tengan nada. Ahora, para insertar cuadro de texto, vamos a ir aquí al botoncito de este cuadrito que tiene una T adentro. Y para dibujar el cuadro, pues simplemente arrastro el mouse, igual que lo haría en PowerPoint. Ahí ustedes pueden escribir. Para insertar formas, lo hacemos acá en este botón que tiene un circulito con un cuadrito detrás. Ahí tienen diferentes tipos de formas, flechas, llamados y ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? En la tarea número 10, la idea es que ustedes organicen la información utilizando, creando diagramas, perdón, utilizando las formas. ¿Listo? Por decir algo así. Eso es un ejemplo, ¿no? Ya ustedes, su creatividad, pues se verá reflejada en ese trabajo. Para escribir dentro de una forma, simplemente le doy doble clic y ya ella me deja escribir ahí adentro. ¿Listo? Ahora, bueno, si por alguna razón no tienen aquí a la mano el botoncito de cuadro de texto y de formas, también pueden insertarlos desde el menú Insertar y ahí les aparece cuadro de texto y les aparece formas. ¿Listo? Entonces, desde cualquiera de los dos puntos pueden hacer la inserción. Para la parte de formato, entonces estas herramientas que vamos a ver les sirven tanto para los cuadros de texto como para las formas. Entonces, si ustedes tienen escrito texto ahí, le pueden cambiar el tipo de letra, le pueden cambiar el tamaño de la letra, colocarle negrilla, cursiva, subrayado, cambiar el color, colocarle un color de resaltado si quieren, si no quieren pues no lo colocan. En cuanto a formato de párrafo, tienen acá las alineaciones a la izquierda, centrada, a la derecha, justificado, en la parte de arriba, en la parte del centro o en la parte de abajo de la forma. ¿Listo? Tienen también para colocarle viñeta o para colocar numeración según lo requiera. ¿Vale? Ahora en formato de la forma como tal, aquí a la mano tienen lo que es color de relleno. Tienen para cambiarle el color de borde, el grosor del borde y el tipo de la línea del borde. En opciones más avanzadas las pueden encontrar aquí en estos tres punticos dando clic en opciones de formato o ingresando al menú formato y dando clic en opciones de formato. De cualquiera de las dos formas les abre este menú. En la primera opción pueden cambiar el tamaño de la forma. ¿Listo? O pueden girarla en un ángulo acá. O pueden hacerle giros de 90 grados. O pueden hacerle giros en espejo. ¿Listo? En la siguiente opción ustedes pueden cambiar la posición de la forma en coordenadas. Aunque esta casi no se utiliza porque uno suele cambiar la posición con el mouse, ¿no?
Aquí en ajuste de texto pueden cambiar lo que son las sangrías. Las sangrías es como si ustedes tuvieran un margen del texto, ¿sí me entienden? Entonces, por decir algo, si yo amplío aquí el tamaño de la sangría izquierda, entonces des en cuenta que es como si el margen de la izquierda se fuera corriendo y por ende el texto se corre, ¿sí? Y lo mismo pasa con la sangría derecha. Y aquí en ajuste de texto también hay una opción que es reducir el texto en caso de desbordamiento, que esta le sirve cuando usted coloca un texto que supera el tamaño de la forma. Entonces, al darle clic acá, él se lo va a ajustar al tamaño de la forma. ¿Listo? En las siguientes opciones tenemos los efectos de sombra paralela y de reflexión. Es obligatorio que en su presentación de la tarea número 10 utilicen por lo menos uno de los dos en algunas de las formas. Para activarlo, le damos clic en el chulito, en el cuadrito para colocar el chulito, y al abrir el menú podemos configurar ese efecto. Entonces, por decir algo, le pueden colocar un color de sombra, pueden configurarle la transparencia. Bueno, primero le va a configurar acá la distancia para que se vea, acá la ven. La transparencia, si la quieren más transparente o menos transparente. La distancia, pues ya vieron que es qué tan grande se ve la sombra. El ángulo es hacia qué lado quieren ustedes que se vea. Y el radio de desenfoque, que lo que hace es como volvérsela más difusa. ¿Listo? Eso en cuanto a sombra paralela. El efecto de reflexión, entonces lo mismo, para activarlo le doy acá chulito y para configurarlo abro. La transparencia lo puedo modificar, si la quiero más transparente o menos transparente el espejito. La distancia, entonces qué tan separada quiero ese reflejo de la forma. Y el tamaño, espérenme, subo esto acá, es qué tan grande quiero el espejo. ¿Listo? ¿Qué tan grande lo quiero? Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a cuadros de texto, formas y su formato en el computador. Hasta ahí vamos. Ah, no está. Entonces, los que están desde el celular deben instalar la aplicación de presentaciones de Google. ¿Listo? Si no la tienen instalada, si ya la tienen instalada, pues simplemente la abren, es esa de este icono. ¿Listo? Se llama presentaciones o diapositivas, aparecen en algunos celulares. ¿Listo? Presentaciones de Google. Una vez la tengan instalada, la vamos a abrir. Cuando usted abre la aplicación, nos sale así de esta manera, igualito que documentos y hojas de cálculo, nos muestra las presentaciones que tenemos guardadas en nuestro Drive y algunas plantillas. Repito que para la tarea número 10 no pueden usar plantillas, entonces vamos a partir de una nueva presentación. Para eso van a dar clic aquí en el más que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla y luego van a dar clic en nueva presentación. Ahí les va a abrir una nueva presentación como se ve aquí a la izquierda. Para insertar nuevas diapositivas en el celular, vamos acá al icono que aparece en la parte inferior, este que es como un cuadradito con un más, ¿vale? Ese es el que nos sirve para agregar diapositivas. Entonces le damos clic ahí y él nos muestra todos los tipos de diapositivas que podemos insertar. De nuevo, pues la sugerencia es empezar desde una diapositiva totalmente en blanco. Esta la encuentran aquí en la parte de abajo, ¿vale? Entonces le dan clic ahí y la insertan. Ahora, para insertar cuadros de texto y formas, vamos arriba al menú del más que aparece en la parte superior de la pantalla. Vamos al más y ahí van a encontrar para insertar cuadro de texto o para insertar formas. Si ingresan a insertar formas, van a encontrar todas las categorías que les mostré ahorita en el computador. Básicos, flechas, diagramas de flujo, llamados, ecuaciones, etc. ¿Listo? Entonces ustedes pueden escoger ahí las formas que quieran insertar. Ahora para la parte de formato. Entonces seleccionamos la forma o el cuadro del texto a que le queramos dar formato y vamos arriba al icono de la A con las rayitas. Ahí nos va a abrir las opciones de formato para texto, párrafo y forma. En la pestaña de texto encuentran para colocar negrilla, cursiva, subrayado, tachado, índice, subíndice, para cambiar el tipo de letra, para cambiar el tamaño de la letra, para cambiar el color del texto y para colocar color de resaltado si lo quieren colocar. ¿Listo? En la pestaña de párrafo
van a encontrar todo lo que es la alineación del texto. Si lo quieren a la izquierda, centrado, a la derecha, justificado. Si lo quieren en la parte superior, central o inferior de la forma. Y pueden colocar también numeración y viñetas si necesitan. Para el formato de la forma, entonces nos vamos aquí a la pestañita de forma y ahí van a poder colocarle color de relleno, color de borde, grosor de borde, línea de borde. Y echando este menú para abajo, encuentran los efectos de sombra paralela y de reflejo. ¿Listo? Es decir, que pueden utilizar también los mismos efectos que les acabo de explicar en el computador, de sombra paralela y de reflejo. Y esto de ajustar texto automáticamente es donde les permite que si el texto desborda la forma, ahí en esas opciones usted puede ajustar el texto al tamaño de la forma. ¿Listo? ¿Claro cómo se hace esa parte en el celular? Entonces, para configurar el fondo de la diapositiva tengo varias formas de llegar allá. Una es así, sin tener nada seleccionado en la diapositiva, acá nos aparece la opción de fondo. Entonces, si yo le doy ahí, me abre las opciones para poder cambiar el fondo de la diapositiva. O también puedo ingresar desde donde dice diapositiva, cambiar fondo. Diapositiva, cambiar fondo. Bueno, y ahí nos va a dar estas opciones. Lo primero es que yo le puedo colocar un color de fondo a la diapositiva, un color sólido, por ejemplo así. O le puedo colocar un color en gradiente, es decir, como degradadito, por ejemplo así. O de pronto algo más clarito, ¿listo? O puedo colocar una imagen de fondo de la diapositiva. Entonces, si le quieren colocar una imagen, le dan clic aquí donde dice seleccionar imagen y él les va a dar diferentes opciones para poder colocar una imagen de fondo. Entonces, les permite subir una imagen desde el computador, les permite colocar una imagen desde la cámara del computador con una URL, buscarla en Google Drive, en su Drive de Google, o buscar imágenes en Internet. En este caso, para el ejemplo, yo voy a buscar una imagen en Internet. Entonces acá ustedes colocan una palabra clave, ¿cierto? Como lupa, internet, bueno, lo que quieran buscar. Y ahí él les muestra diferentes imágenes disponibles. Seleccionan la que más les guste y le dan clic en insertar. Y ahí él se las coloca en el fondo de la diapositiva. Una vez ustedes ya tengan el fondo como lo quieren, entonces dan clic en listo. Y ya. Cuando ustedes coloquen color o imagen de fondo, deben tener mucho cuidado con el color del texto. Dense en cuenta que yo tenía un texto acá insertado y se me perdió. Entonces yo tengo que cambiarle el color a un color que sí resalte respecto al fondo, ¿vale? Hay imágenes como esta que tienen partes oscuras, partes claritas. Entonces, si el texto me atraviesa todo eso, yo tengo que encontrar un color de texto que resalte tanto en las partes oscuras como en las claritas, ¿listo? Y de esa manera no se me pierda. Bueno, eso en cuanto al fondo. Ahora vamos a ver cómo se insertan imágenes y cómo se hace formato de imagen. Para insertar imágenes lo podemos hacer acá desde este botoncito del cuadradito como con unas montañas. Ahí vemos todas las opciones que tenemos para subir imágenes o insertar imágenes, que básicamente son las mismas que estábamos trabajando en documentos de Google, ¿listo? O la otra manera es desde insertar imagen y ahí nos aparecen las mismas opciones. Entonces, en este caso yo voy a escoger subir desde la computadora. Entonces voy a buscar una imagen acá en mi computador y la inserto. Pero ahí también les aparece para buscar en la web y demás. Ahora, para hacer formato de imagen, yo tengo aquí a la mano las opciones básicas que son color de borde, ancho de borde y tipo de borde, ¿cierto? Y para las opciones más avanzadas, entonces yo puedo ingresar aquí donde dice opciones de formato o puedo ir al menú formato donde dice opciones de formato. Y ahí me va a abrir este menú. De cualquiera de las dos maneras me abre este menú. Primero tenemos para cambiar el tamaño, entonces lo mismo que con las formas, le pueden cambiar el tamaño, las pueden rotar en un ángulo, le pueden hacer giros de 90 grados, giros en espejo, vertical y horizontal. En el de posición pueden cambiar la posición de la imagen según coordenadas.
En el de cambiar color pueden aplicarle un filtro de color a la imagen. Entonces, por ejemplo, escalas de grises, azulados, sepia, listo, según el diseño que ustedes estén haciendo. Aquí en ajustes tienen lo que es transparencia. Entonces, des en cuenta que si yo aumento la transparencia, se me empieza a ver lo que hay detrás de la imagen. Le puedo ajustar también el brillo, si quiero más brillo o menos brillo. Le puedo ajustar el contraste, si quiero más contraste o menos contraste. ¿Listo? Ahí ustedes pueden jugar con estas opciones como quieran. En ajustes. Y encontramos los efectos de sombra paralela y reflexión, que son los mismos que ya habíamos visto para las formas. Entonces lo mismo, para activarlo le coloco el tulito y adentro yo le puedo cambiar el color de la sombra, le puedo cambiar la distancia, transparencia, si se lo quiero aumentar o se la quiero disminuir, el ángulo hacia donde quiero que esa sombra se vea, el radio de desenfoque. ¿Listo? O le puedo aplicar el de reflexión, para que ustedes lo vean, voy a poner acá. Entonces lo mismo, le puedo poner más transparencia o menos transparencia, le puedo cambiar la distancia del espejo o le puedo cambiar el tamaño a ese reflejo, ¿listo? A como ustedes quieran. Es obligatorio utilizar estos dos efectos en por lo menos una imagen de la presentación. Ahora vamos a ver la parte de animaciones y transiciones. Como podemos acceder al menú de animaciones y transiciones. Una es, sin tener nada seleccionado en la diapositiva, doy clic aquí donde me dice transición. Y ahí ustedes ven que está para transición de diapositivas y para animaciones de objeto. La otra forma es ir al menú diapositiva y aquí hacer clic en transición. Y me va a abrir lo mismo. La otra forma es si yo tengo seleccionada una imagen, aquí donde dice animar, o si tengo seleccionada una forma, aquí donde dice animar. ¿Listo? De cualquiera de esas maneras, ustedes van a abrir este menú. Ahora, para agregar una transición a la diapositiva, selecciono acá en el menú la que yo quiera, así la que a usted le guste. Esta barrita amarilla les permite configurar qué tan rápido pasa esa transición. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que la tengo ahí en 1.4 segundos. Aquí en reproducir ustedes pueden ver la vista previa de cómo se van viendo sus animaciones. Entonces yo miro y digo, no, está muy rápido, la quiero más despacio. Entonces le bajo acá a más lentico. Entonces ya ustedes ven que ocurre más lenta la transición. Digo, no, definitivamente así se demora mucho. Entonces aumento la velocidad. ¿Listo? Ahí ustedes pueden configurar la velocidad como quieran. Aquí está aplicar a todas las diapositivas. Entonces, si ustedes quieren que esta misma transición les quede en todas las diapositivas que insertaron, le dan en este botoncito. Si no, entonces le colocan diapositiva por diapositiva la transición que quieran. ¿Listo? Ahora para las animaciones de los objetos. Ustedes seleccionan el objeto y le dan en agregar animación. Entonces acá ustedes tienen diferentes efectos. Deben tener en cuenta que los efectos que dicen entrada o entrar son efectos que les colocan el objeto en la diapositiva. Y los efectos que dicen salida o salir se los sacan de la diapositiva. ¿Listo? Entonces deben tener cuidado con qué tipo de efecto colocan. Lo vamos a dejar al hacer clic. ¿Listo? Lo vamos a dejar al hacer clic, aunque acá nos da la opción de luego del anterior o junto con la anterior. Por ser nuestra primera presentación, lo vamos a dejar al hacer clic. ¿Listo? Esto de por párrafo es que si yo tengo un texto que tiene diferentes párrafos, ¿cierto? Y yo activo este botoncito, entonces me va a ir apareciendo o el efecto se le va a ir aplicando párrafo por párrafo. No va a aparecer todo al tiempo. Si está así, entonces sí aparecería todo el texto al tiempo. Ahí sí ya como ustedes quieran. Y a estos efectos también les puedo cuadrar la velocidad a la que quiero que pasen, si quiero que pasen más rápido, si quiero que pasen más lento. Entonces así van a ir seleccionando cada uno de los objetos y le van agregando animación, configuran todo como les acabé de mostrar, seleccionan otro objeto, agregar animación y así sucesivamente hasta que le hayan agregado animaciones a todo en su diapositiva. Ya, vamos a ver cómo se hace lo de imagen en el celular, ¿vale? En el celular no pueden hacer lo de animaciones ni lo de fondo.
para que lo tengan en cuenta y no se maten buscando las opciones. Vamos a ver cómo se hace lo de imagen en el celular. Entonces, para hacerlo de imagen en el celular, lo primero que les quiero decir acá es que cuando usted está trabajando una presentación, ¿cierto? Digamos, hoy empezó a trabajar la presentación, no la dejó terminada y va mañana a abrirla para volver a continuar el trabajo. Cuando usted abre la presentación, él se la muestra de esta manera. O sea, cuando ya ha trabajado una presentación, se la muestra de esta manera, es decir, de una no le abre el editor, sino que le muestra para que usted presente la presentación, valga la redundancia. Para poder abrir el editor, entonces ustedes con su dedito le dan como doble clic, ¿sí? 2 toquecitos encima de esta vista previa y él ya les abre el editor, ¿vale? Para insertar una imagen, vamos arriba al icono del más, vamos al más y luego damos clic en imagen. Ahí él les va a dar 2 opciones, insertar desde las fotos, es decir, desde la memoria de su celular, o insertar desde la cámara, es decir, activando la cámara para tomar una foto. En este caso yo elegí, desde las fotos, entonces ustedes ven que acá me muestra las imágenes que tengo en mi teléfono. Escogen la imagen que quieren seleccionar, le dan clic y la insertan. Una vez insertada para hacer formato de imagen, entonces, con la imagen seleccionada, vamos arriba al icono con las rayitas. ¿Listo? La imagen seleccionada, vamos arriba al icono con las rayitas y ahí él nos va a dar diferentes opciones. Le podemos cambiar el color del borde, el grosor del borde, el tipo de la línea de borde. Aquí en ajustes van a encontrar lo que es transparencia, brillo y contraste. ¿Listo? En ajustes. Lo que es transparencia, brillo y contraste. Entonces pueden jugar con esas opciones para personalizar más su presentación. Y echando este menú para abajo, encuentran sombra paralela y reflejo, que son los 2 efectos que vimos en el computador. ¿Listo? Queda claro cómo se maneja imagen. Entonces, para la tarea número 10, nosotros vamos a estar haciendo una presentación sobre un tema o un hilo conductor del PEX, del Proyecto de Educación Sexual y Convivencia Ciudadana. ¿Listo? Vamos a tocar el tema del derecho a la información. Pero como estamos en informática, lo vamos a enfocar en cómo saber si una información en Internet es verídica o no es verídica. ¿Listo? Ya les voy a mostrar más o menos qué es lo que tienen que hacer en la tarea. Entonces, para la tarea, lo primero es que el tema de la presentación va a ser cómo seleccionar información en Internet. O sea, qué aspectos, qué criterios yo tengo que tener en cuenta para saber si una información es verdadera o no. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes van a hacer es básicamente coger este tema y buscarlo en Google. ¿Listo? Y ahí les van a aparecer diferentes páginas que les hablan o les dan tips que hay que tener en cuenta a la hora de uno seleccionar información en Internet. Entonces ustedes van a abrir esas páginas, van a leer la información y en base a esa información van a crear su presentación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a abrir esta. ¿Qué es lo que yo no quiero que hagan? No quiero que hagan. No quiero que simplemente entren aquí y cojan este párrafo y copien y vengan aquí a la presentación y entonces acá me lo peguen y profesan mi presentación, un párrafote ahí pegado. No. Lo que yo quiero es que ustedes lean la información, la comprendan y en base a esa información creen diagramas así utilizando formas. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que nos dice criterios y hay como unas palabras claves a tener en cuenta, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, colocar acá en una forma un título que diga criterios y sacar flechitas con otras formas que digan esas palabras claves. ¿Sí me hago entender? Como quien hace mapitas conceptuales o mapitas mentales. Así que creen diagramas para exponer la información. Entonces no debe ir mucha información en cada diapositiva. Obviamente las diapositivas van a tener que llevar formas con su respectivo formato de forma, por ejemplo, como está esta, imágenes con formato de imagen y configurar el fondo de la diapositiva. Bueno, para los que están en el computador, configurar el fondo de la diapositiva y colocar animaciones y transiciones, ¿vale? Les voy a mostrar una presentación de ejemplo para que me entiendan qué es lo que yo quiero que hagan con la presentación.
Entonces, como ustedes se dan cuenta, no es colocar un parrafote. Esta es una presentación muy sobria porque fue con la que yo expuse mi tesis de maestría. Entonces nos pedían no utilizar colorines, ni colocar muchas imágenes, ni nada. Entonces ustedes ven que es una presentación muy sobria. Pero lo que quiero que vean acá es la distribución de la información. El hecho de que yo no cogí en ningún momento y cogí, copié y pegué un párrafo, sino que creamos diagramas con palabras claves, información precisa. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Obviamente ustedes sí pueden tener más libertad en utilizar todos los colores que quieran, deben configurar el color de fondo de la diapositiva, deben colocar imágenes, deben colocarles efectos y demás. La presentación debe tener mínimo 5 diapositivas, ¿listo? O sea, yo debo exponer el tema en mínimo 5 diapositivas. No hay máximo las que les salgan, pero mínimo 5 diapositivas.